¿Alguna vez has visto cómo se transforma el rostro de alguien que amas cuando cree que ya no le eres útil? Es una metamorfosis aterradora. Los ojos, que antes brillaban con fingido cariño, se vuelven fríos, calculadores, casi depredadores. Yo lo vi la noche de mi cumpleaños número 28, sentado a la mesa de un restaurante que, irónicamente, yo estaba pagando sin que ellos lo supieran. Mi nombre es Julián. Durante los últimos 2 años, todos a mi alrededor, mi novia, Elena, y mis propios padres, creyeron que yo era un fracasado. Me veían como el asistente administrativo, con un sueldo mediocre, que apenas llegaba a fin de mes. Me veían como el eslabón débil de la familia, el hombre que no podía darle a Elena los lujos que ella merecía. Lo que ellos no sabían es que, tras la muerte de mi tío abuelo Mortimer, un hombre que la familia despreció por excéntrico, pero que acumuló una fortuna en bienes raíces, yo me convertí en el administrador universal de un fideicomiso millonario. Pero tomé una decisión, una prueba de fuego. Decidí vivir con humildad. Quería saber quién se quedaría a mi lado, cuando no hubiera cenas en hoteles de 5 estrellas ni regalos de diseñador. Y vaya que obtuve mi respuesta. Aquella noche, Elena dejó caer su tenedor sobre el plato de porcelana con un estrépito que hizo que las mesas cercanas voltearan. No puedo más, Julián, dijo, su voz destilando un veneno que nunca le había conocido. Mírate, otra vez con esa camisa gastada. ¿Este es el regalo de cumpleaños que me das? ¿Traerme a un lugar que hiciste un esfuerzo por pagar? Estoy cansada de tu mediocridad. Estoy cansada de ser la mujer de un muerto de hambre. Mis padres, que estaban sentados frente a nosotros, no saltaron en mi defensa. Al contrario, mi padre asintió, limpiándose la boca con una elegancia que yo mismo financiaba a través de la cuenta de gastos de la casa familiar que yo mantenía en secreto. Hijo, Elena tiene razón, sentenció mi padre con una frialdad quirúrgica. Te hemos dado todas las oportunidades, pero parece que no tienes ambición. Nos avergüenza decirles a nuestros amigos que nuestro único hijo vive en un apartamento de cuarta y maneja un coche que hace ruido al arrancar. La pobreza es una enfermedad mental, Julián, y no queremos contagiarnos. Me quedé en silencio, sintiendo cómo el nudo en mi garganta se transformaba en una piedra de hielo. Los miré uno a uno. Elena, la mujer con la que planeaba casarme. Mis padres, las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Todos estaban allí, unidos por el mismo hilo, la codicia. Entonces, ¿qué están diciendo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Digo que se acabó, escupió Elena poniéndose de pie. Me mudo hoy mismo. Por suerte tus padres han sido muy generosos, y me han ofrecido la casa de huéspedes de su nueva propiedad, mientras me recupero de este error, que fue estar contigo. ¿La nueva propiedad?, pregunté fingiendo confusión. Sabía perfectamente de qué hablaba. Se referían a la mansión de Los Olivos, una propiedad que pertenecía al fideicomiso de mi tío, y que yo les había permitido usar bajo un contrato de comodato, que ellos creían que era una donación legal por sus años de paternidad. Sí, Julián, dijo mi madre sin mirarme a los ojos. Necesitamos rodearnos de gente de nuestro nivel. Ya no encajas en nuestro estilo de vida. Mañana vendrás a la casa, recogerás tus pocas cosas, y te irás. No queremos que los vecinos vean tu coche viejo estacionado en nuestra entrada. Nos restas valor. Elena soltó una carcajada seca, una risa que todavía resuena en mis oídos. Es casi poético, ¿no? Te echamos de la casa que tú nunca podrías comprar, por ser el lastre que nos impide brillar. Disfruta tu miseria, Julián. Al menos ahora serás libre de ser tan pobre como quieras sin arrastrarnos contigo. Se levantaron y me dejaron solo con la cuenta. La ironía era tan espesa que casi podía masticarla. Ellos me estaban echando de mi propia casa. Estaban terminando conmigo por no tener dinero, mientras usaban mis tarjetas de crédito adicionales, que ellos creían que eran créditos educativos que yo estaba pagando con sudor, para pagar el taxi de regreso. Me quedé sentado allí, viendo cómo se alejaban con la barbilla en alto, convencidos de que me habían dado el golpe de gracia. No sabían que en mi bolsillo derecho tenía el teléfono con un mensaje recién llegado de mi abogado de confianza. El mensaje decía: Julián, la auditoría de la gestión de la propiedad de Los Olivos está lista. Se han detectado irregularidades y malversación de fondos por parte de los residentes. Solo necesito tu firma para iniciar el proceso de desalojo inmediato y la revocación de todas las asignaciones mensuales. Sentí una calma extraña, una resolución implacable que me recorrió la columna vertebral. La prueba de lealtad había terminado. Habían fallado de la manera más cruel posible.
mientras pagaba la cuenta con un fajo de billetes que ellos jamás imaginarían que poseía. Tomé una decisión silenciosa. Si querían ver lo que era la verdadera pobreza, se los iba a mostrar. Pero no sería la mía. Sería la de ellos cuando descubrieran que el muerto de hambre, al que acababan de humillar, era, en realidad, el dueño de cada ladrillo que pisaban y de cada aire que respiraban. Me levanté de la mesa, no como el hombre derrotado que ellos creían haber dejado atrás, sino como el dueño de su destino. Esa noche, mientras ellos celebraban su liberación en mi mansión, yo me dirigí a la oficina de mi abogado. Había llegado el momento de dejar de fingir. Esa noche, no dormí. Me quedé en mi pequeño apartamento, ese que ellos llamaban agujero, rodeado de carpetas de cuero negro y documentos sellados que ningún asistente administrativo debería poseer. Mientras Elena y mis padres seguramente brindaban con champán en la mansión de los Olivos, celebrando que finalmente se habían deshecho del lastre, yo estaba trazando la ruta de su caída. A las 8 de la mañana, estaba en la oficina de mi abogado, el licenciado Valenzuela. Él era el único que conocía la verdad. Mi tío Mortimer no solo me había dejado su fortuna, me había dejado un sistema de control. Él sabía que nuestra familia era un nido de víboras, y me entrenó para ser el encantador. ¿Estás seguro de esto, Julián?, preguntó Valenzuela, ajustándose las gafas mientras revisaba el contrato de comodato. Si ejecutas la cláusula de rescisión inmediata por malversación, tus padres y tu exnovia quedarán en la calle en menos de 72 horas. Sin fondos, sin acceso a las cuentas y con una demanda por fraude sobre sus cabezas. No solo estoy seguro, licenciado. Estoy impaciente, respondí. Mi voz sonaba gélida, incluso para mí. Ellos me echaron de su vida por pobre. Dijeron que mi presencia les restaba valor. Vamos a ver cuánto valor tienen ellos, cuando el saldo de sus tarjetas marque denegado, en medio de una tienda de lujo. El plan era quirúrgico. Descubrí, gracias a la auditoría, que mis padres no solo habían vivido de la asignación que yo les daba bajo cuerda, habían intentado subarrendar una parte de los terrenos de la mansión de forma ilegal, y habían falsificado facturas de mantenimiento para extraer más dinero del fideicomiso. Creían que el administrador del fondo era un burócrata lejano y distraído en un banco suizo. No tenían idea de que el burócrata era el hijo al que despreciaban por usar camisas de algodón barato. Pero no podía simplemente cortar el grifo. Quería que el impacto fuera público, justo cuando su soberbia estuviera en el punto más alto. Sabía que mis padres estaban organizando una fiesta de bienvenida para Elena en la mansión ese fin de semana. Querían presentarla ante su círculo social como la mujer que finalmente se liberó de un mediocre, y que ahora estaba buscando un partido a su altura. Quiero que les entregues la notificación legal en medio de la fiesta, le dije a Valenzuela. Pero antes, vamos a hacerles creer que el fideicomiso ha tenido un error a su favor. Durante los siguientes 2 días, me dediqué a observar desde las sombras. Recibí alertas en mi teléfono cada vez que usaban la tarjeta de gastos. Elena gastó $5,000 en un vestido de seda. Mi madre compró juegos de cubiertos de plata. Mi padre reservó un servicio de catering de $3,000. Se estaban hundiendo solos, gastando dinero que, técnicamente, ya no les pertenecía. Me enviaron un último mensaje de texto grupal, para terminar de hundir el puñal. Mi madre escribió: Julián, hemos cambiado las cerraduras de los Olivos. Tus cosas están en bolsas de basura en la acera del apartamento. No te molestes en llamarnos. Estamos ocupados preparando una cena para gente importante. Por fin respiramos aire puro. Elena añadió un emoji de una cara riendo y puso: espero que el repartidor de pizza sea amable contigo. Es el único círculo social que te queda. Esa fue la última vez que sentí una pizca de tristeza. En ese momento, la tristeza murió y nació una resolución implacable. No eran solo personas codiciosas, eran crueles. Disfrutaban con la idea de mi humillación. El viernes por la tarde, me reuní con el jefe de seguridad de la propiedad. Él me era leal a mí, no a los ocupantes. Señor Julián, los preparativos para la fiesta de mañana están listos, me informó. Han invitado a 30 personas de la alta sociedad. Excelente, dije, ajustándome un reloj que valía más que toda la ropa que me habían visto usar en años. Mañana, cuando llegue el licenciado Valenzuela, quiero que desactiven todos los códigos de acceso de la familia. Y preparen a los guardias. No quiero que salgan con nada que no sea estrictamente suyo. El maltrato previo que sufrí por años desfiló ante mis ojos. Recordé cuando mi padre me llamó decepción frente a mis primos porque mi coche era usado. Recordé a Elena burlándose de mi reloj de plástico.
el cual yo usaba para recordarme la importancia de la sencillez. Recordé cómo me miraban por encima del hombro, como si yo fuera un estorbo en su camino hacia la grandeza. La trampa estaba lista. Ellos creían que estaban en la cima del mundo, preparándose para una noche de glamour y despreciando mi nombre ante sus invitados. Pero mientras ellos elegían el vino, yo estaba firmando las órdenes de embargo. El último cliffhanger ocurrió esa noche. Recibí una llamada de Elena. Pensé que era para insultarme de nuevo, pero su voz era diferente. Julián, dijo con un tono falsamente dulce que me revolvió el estómago. Solo llamo para decirte que no te guardo rencor. Si alguna vez logras salir de ese pozo de pobreza, quizás podamos ser amigos, pero mañana es mi gran noche. Mis padres y los tuyos han decidido que soy la heredera espiritual de esta familia. Por cierto, ¿sabías que la propiedad de los Olivos tiene una cláusula donde el dueño puede nombrar a un protegido? Tu padre dice que el dueño es un viejo amigo suyo y que me van a dar ese título a mí mañana ante todos. Me aguanté la risa. Mi padre le había mentido incluso a ella, inventando una amistad con el dueño para dárselas de importante. Me alegra mucho por ti, Elena, respondí con una calma sepulcral. De verdad, no tienes idea de lo que te espera mañana. Va a ser una noche que nadie en esta ciudad olvidará. Lo sé, dijo ella con arrogancia. Adiós, perdedor. Colgué. El juego de sombras estaba llegando a su fin. Ellos esperaban un título de protegidos. Yo les iba a entregar una orden de desahucio y una factura por cada centavo malversado. La caída iba a ser estrepitosa. El sábado amaneció con un sol radiante, el tipo de día que mis padres siempre consideraron digno de su estatus. Desde la distancia, utilizando el sistema de cámaras de seguridad de la mansión al que todavía tenía acceso total desde mi teléfono, observé el despliegue de opulencia. Camiones de catering, descargando cajas de champán cristalino, floristas decorando el jardín con orquídeas blancas y un ejército de sirvientes, pagos por mi fideicomiso, corriendo para satisfacer los caprichos de Elena. Me senté en el sofá de mi pequeño apartamento, con una taza de café negro en la mano, viendo cómo mi madre inspeccionaba las mesas con un aire de reina consorte. La veía señalar con desprecio a uno de los camareros, probablemente regañándolo por algún detalle insignificante. Esa era la mujer que, apenas 48 horas antes, me había dicho que yo le restaba valor. La agonía de fingir la derrota era, extrañamente, embriagadora. Durante todo el día, mantuve mi teléfono encendido, esperando sus ataques. No me decepcionaron. A mediodía, recibí una foto de Elena. Llevaba puesto el vestido de seda de $5,000, posando frente al espejo de cuerpo entero de la habitación principal. Mi habitación. ¿No te parece que este cuarto se ve mucho mejor con alguien que sí sabe lo que es el lujo? Por cierto, Julián, hoy vamos a anunciar mi patrocinio oficial. El administrador del fondo envió un correo confirmando que un representante legal vendrá esta noche para formalizar nuestra posición en Los Olivos. Gracias por quitarte de en medio y facilitarnos las cosas, decía el mensaje. Sonreí. El correo del administrador lo había enviado yo mismo desde una cuenta encriptada. Era el cebo perfecto. Les hice creer que el dueño de la fortuna, ese misterioso personaje que ellos imaginaban como un anciano influenciable, estaba tan impresionado con la gestión de mi padre, que iba a otorgarles derechos legales permanentes sobre la propiedad. A las 7 de la tarde, la fiesta estaba en su apogeo. A través de los micrófonos ocultos en el área del jardín, podía escuchar las risas y el tintineo de las copas. Escuché a mi padre alardear, frente a un grupo de empresarios locales. Sí, bueno, el dueño es un hombre de mi entera confianza, decía mi padre, su voz inflada por el alcohol y la soberbia. Entendió que mi hijo no tenía la capacidad para manejar un legado de esta magnitud. Por eso, hoy vamos a oficializar que la gestión pase a manos de gente que sí sabe generar valor. Julián, simplemente, no tenía el ADN de un ganador. Es una pena lo de tu hijo, comentó uno de los invitados, pero al menos tienes a Elena. Esa chica tiene visión. Exacto, exclamó mi madre, uniéndose a la conversación. Julián era como una nube gris sobre nosotros. Ahora que se ha ido, todo brilla. Era el momento. Llamé al licenciado Valenzuela. Están todos ahí. La soberbia ha llegado al techo. Es hora de presentar el documento, le dije. Entendido, Julián. Estoy entrando por la puerta principal en este momento. Los guardias ya tienen las instrucciones. Nadie sale con joyas, abrigos o vehículos que pertenezcan al inventario del fideicomiso una vez que se lea el acta. En la pantalla de mi teléfono, vi cómo el licenciado Valenzuela, vestido con un traje gris impecable,
y portando un maletín de cuero, caminaba por el sendero de piedra hacia el centro del jardín. La música bajó de volumen. Mis padres y Elena se acercaron a él con sonrisas radiantes, creyendo que el momento de su coronación había llegado. Elena se adelantó, extendiendo la mano con una arrogancia casi divina. Licenciado, qué puntual. Supongo que trae los documentos para el nombramiento de la nueva administración, ¿verdad? Mis padres me dijeron que el dueño está ansioso por cerrar este capítulo. Valenzuela no le devolvió la sonrisa. Mantuvo una expresión profesional y gélida. En efecto, señorita. Traigo los documentos que el dueño universal del fideicomiso ha ordenado ejecutar de manera inmediata. Pero antes, necesito que el señor y la señora firmen este acuse de recibo de la auditoría final. Mi padre, sin leer una sola palabra, arrebató el bolígrafo de la mano de Valenzuela. Estaba tan desesperado por el poder, tan cegado por su propia mentira, que cometió el error legal más básico de su vida. Por supuesto. Todo sea por formalizar nuestra posición, dijo mi padre mientras garabateaba su firma en el documento. Al hacerlo, acababa de admitir legalmente que había recibido y aceptado los cargos por malversación de fondos y uso indebido de propiedad privada. Había firmado su propia sentencia de desalojo y aceptado una deuda de más de $200,000 por los gastos de representación no autorizados que habían acumulado en el último año. Excelente, dijo Valenzuela, guardando la copia firmada. Ahora, si me permiten, el dueño tiene un mensaje para ustedes. Ha solicitado que este mensaje se lea en voz alta ante todos sus invitados, ya que ustedes han sido tan amables de hacer pública esta celebración. Elena se acomodó el vestido, mirando a los invitados con aire de triunfo. Mis padres se enderezaron, esperando el elogio final. Valenzuela abrió el sobre lacrado y comenzó a leer. A los presentes, se les informa que la hospitalidad de esta casa ha terminado. Debido a la violación de las cláusulas de lealtad, honestidad y gestión, el fideicomiso revoca todo derecho de estancia de los señores presentes. El dueño ha decidido que no hay lugar para parásitos en su propiedad. El silencio que siguió fue absoluto. El sonido de un grillo en el jardín parecía un trueno. El rostro de mi padre pasó de un rojo triunfal a un blanco cadavérico. ¿Qué significa esto?, tartamudeó mi madre. Debe haber un error. Somos los padres del administrador. Somos los amigos del dueño. Ustedes no son nada, respondió Valenzuela, sacando una segunda hoja. Y aquí está la identidad del dueño que acaba de ordenar su desalojo inmediato. En ese momento, vi a través de la cámara cómo Elena se acercaba al documento, con los ojos desorbitados. El cliffhanger final de su vida social estaba a punto de estallar en su cara. No puede ser, susurró Elena, su voz quebrándose mientras leía el nombre al final del documento. ¿Julián? ¿Julián es el dueño de todo esto? El caos estaba a punto de desatarse. El silencio en el jardín era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados, la élite de la ciudad que minutos antes reía ante las bromas de mi padre, ahora retrocedían un paso, intercambiando miradas de confusión y desprecio. En sus rostros se leía la misma pregunta: ¿estamos en la fiesta de unos impostores? Fue en ese momento cuando decidí que la función de las cámaras había terminado. Era hora de aparecer en persona. Llegué a la entrada de la mansión en un sedán negro, blindado y reluciente. No era el coche viejo que ellos tanto despreciaban. Era el vehículo que el fideicomiso mantenía para el propietario. Bajé del coche vistiendo un traje a medida que gritaba autoridad sin necesidad de logotipos. Al caminar por el sendero de piedra, los guardias de seguridad, esos mismos que mis padres intentaron mandar durante semanas, se cuadraron y asintieron con respeto. Señor Julián, dijeron al unísono. Caminé hacia el centro del jardín. Elena estaba pálida, aferrada a su copa de champán como si fuera un salvavidas. Mi padre parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Hola familia, dije, mi voz proyectándose con una seguridad que nunca me habían permitido tener. Veo que la fiesta está en su punto máximo. Qué lástima que el anfitrión acabe de llegar para clausurarla. Julián, ¿qué clase de broma pesada es esta?, gritó mi padre, recuperando un rastro de su falsa arrogancia. ¿Cómo te atreves a venir aquí y montar este espectáculo? Licenciado, este muchacho es un desequilibrado. Dígales a todos que yo soy el que tiene el control. El licenciado Valenzuela ni siquiera lo miró. Se acercó a mí y me entregó la carpeta con la firma que mi padre acababa de estampar. Todo está en orden, señor. Su padre ha reconocido formalmente la malversación.
Los documentos de desalojo tienen plena validez legal desde este segundo. Miré a mi padre a los ojos. Ya no había rastro del hijo sumiso que aceptaba sus insultos en las cenas dominicales. No hay ninguna broma, papá. El viejo amigo del dueño que inventaste para impresionar a tus invitados nunca existió. El dueño siempre fui yo. El tío Mortimer sabía que si les dejaba el dinero directamente a ustedes, lo quemarían en apariencias en 6 meses. Me lo dejó a mí porque sabía que yo tenía algo que a ustedes les falta: carácter. Elena dio un paso al frente, su rostro transformado por una máscara de furia y desesperación. Esto no es legal. Me dijiste que eras un muerto de hambre. Me engañaste. Me hiciste perder 2 años de mi vida al lado de un asistente. No, Elena, la interrumpí, y mi voz era tan fría que ella retrocedió. Yo no te engañé. Yo simplemente viví con lo que tú decías, que era suficiente para ser feliz. Amor y honestidad. Fuiste tú quien decidió que un hombre sin una cuenta bancaria abultada no valía nada. Fuiste tú quien hace apenas 3 noches se rió en mi cara y me echó de tu casa por ser pobre. Bueno, resulta que la casa es mía. El vestido que llevas puesto es mío. Incluso el champán que tienes en la mano fue pagado con mi herencia. Somos tus padres. Chilló mi madre, rompiendo en un llanto histérico. No puedes hacernos esto. Es una crueldad. ¿Dónde vamos a ir? Nuestras cosas están aquí. ¿Sus cosas? Repetí con lentitud. Se refieren a los muebles que compraron con el fondo de mantenimiento. A las joyas que mi madre sacó con la tarjeta corporativa de la fundación. Todo eso, legalmente, pertenece al patrimonio de Mortimer. He dado instrucciones claras. Pueden llevarse la ropa que trajeron cuando se mudaron aquí. Nada más. Mi padre intentó abalanzarse sobre mí, con el puño en alto en un último arrebato de autoridad malentendida. Pero los guardias lo detuvieron antes de que pudiera acercarse a 2 metros. La humillación ante sus amigos era total. Los empresarios que antes lo palmeaban en la espalda, ahora se alejaban discretamente hacia la salida, susurrando palabras como fraude y estafador. Mañana a primera hora, todas las cuentas que manejaban serán congeladas. Continué, ignorando sus gritos. Y Elena, con respecto a tu nombramiento como protegida del fondo, he decidido que tienes razón. Necesitas estar con gente de tu nivel. He dado instrucciones para que se te asigne un albergue temporal en la zona baja de la ciudad. Es lo que le corresponde a alguien que no tiene un centavo propio, ¿no es así? Elena lanzó la copa de champán al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos, pero el estallido del vidrio solo subrayó su derrota. El shock en sus rostros era absoluto. No solo estaban perdiendo el lujo, estaban perdiendo la identidad que habían construido sobre mis cimientos. Tienen 10 minutos para recoger lo que sea estrictamente personal y salir por la puerta de servicio, sentencié. El licenciado Valenzuela se encargará de supervisar que no se lleven ni un solo cubierto de plata. Julián, por favor, suplicó mi padre, ahora cayendo de rodillas. No nos hagas esto enfrente de todos, somos tu familia. La familia no traiciona a papá. La familia no se burla de la supuesta miseria de un hijo. Ustedes no me echaron de casa por ser pobre. Me echaron porque pensaron que ya no podían sangrarme más. Pero el pozo se ha secado. Me di la vuelta, dándoles la espalda mientras el caos estallaba detrás de mí. Elena gritaba insultos, mi madre sollozaba, y mi padre intentaba negociar con los guardias, pero ya no había vuelta atrás. La confrontación había terminado, y yo, el mediocre, el lastre, permanecía de pie en el centro de mi imperio, mientras ellos se desmoronaban en el polvo de su propia codicia. Sin embargo, el golpe final aún no se había dado. Mientras caminaba hacia el interior de la mansión, Valenzuela me alcanzó con un susurro. Señor, hay algo más. Su padre no solo malversó fondos. Encontré documentos que prueban que intentó vender la propiedad a un tercero usando una firma falsificada de usted. Esto ya no es solo un desalojo, Julián. Esto es un caso penal. Me detuve en seco. La venganza no solo iba a ser financiera, iba a ser total. El sonido de las sirenas comenzó como un eco lejano, y se fue haciendo más fuerte, cortando el aire de la noche como un cuchillo. Los invitados, que ya se agolpaban en la salida para escapar del escándalo, se detuvieron en seco, al ver 2 patrullas de la policía bloqueando el gran portón de hierro de los Olivos. Mi padre, que todavía estaba en el suelo tratando de recoger unos relojes que los guardias le habían obligado a sacar de sus bolsillos, se puso pálido. ¿Qué es esto, Julián?, preguntó con la voz temblorosa. Dijiste que nos darías 10 minutos. No puedes llamar a la policía por un desahucio civil. Tienes razón, papá, dije, bajando las escaleras de la entrada con una calma glacial.
Por un desahucio no vendría la policía con tanta prisa. Pero por falsificación de documentos públicos, fraude procesal, e intento de venta de una propiedad que no te pertenece, por eso sí vienen. Valenzuela dio un paso al frente y le entregó un cartapacio de documentos a uno de los oficiales que se acercaba. Oficial, aquí tiene la denuncia formal ratificada ante el Ministerio Público. El señor presente intentó vender esta propiedad hace 3 meses, falsificando la firma de mi cliente, el dueño universal, para obtener un adelanto de $50,000 de un comprador extranjero. El grito que soltó mi madre fue algo que nunca olvidaré. Fue un sonido de puro terror animal. Elena, por su parte, intentó escabullirse entre los arbustos, tratando de salir de la propiedad sin ser vista, pero un guardia de seguridad le cerró el paso. Señorita, usted también está bajo investigación, dijo el guardia. Su nombre aparece como testigo presencial en el contrato de venta falso. Yo no sabía nada. Chilló Elena, perdiendo toda la elegancia que le quedaba. Él me dijo que la casa era suya. Él me dijo que Julián era solo un empleado. Me mintieron. Ellos me mintieron. Fue fascinante ver cómo se devoraban entre ellos. En cuestión de segundos, la familia unida y la pareja perfecta se convirtieron en extraños que se escupían culpas para salvar su propia piel. Elena señalaba a mi padre. Mi madre maldecía a Elena por haber incitado a mi padre a buscar más dinero para sus lujos, y mi padre simplemente lloraba, cubriéndose la cara con las manos mientras los oficiales le ponían las esposas. Julián, hijo, por favor, suplicó mi padre mientras lo conducían hacia la patrulla. Soy tu sangre, no puedes dejar que me lleven. Me vas a matar de la vergüenza. La vergüenza te la buscaste tú el día que decidiste que tu hijo valía menos que un fajo de billetes, respondí sin un ápice de piedad. Durante años me hicieron sentir pequeño, me hicieron creer que mi valor dependía de lo que tenía en el banco. Bueno, ahora tú no tienes nada. Ni dinero, ni casa, ni honor, ni hijo. Los oficiales lo subieron a los vehículos. Los invitados, que ahora grababan todo con sus teléfonos móviles, se encargaron de que la caída fuera pública y eterna. En menos de una hora, la noticia de que los magnates de los olivos eran simples estafadores que vivían de la caridad del hijo al que maltrataban, estaría en todas las redes sociales de la ciudad. Me quedé de pie en el porche, viendo cómo las luces rojas y azules de las patrullas desaparecían por el camino de entrada. El silencio regresó a la mansión, pero ya no era un silencio de soledad, sino de limpieza. Señor Julián, dijo Valenzuela, acercándose. Las cerraduras han sido cambiadas. Las tarjetas de crédito han sido anuladas. Mañana presentaré la demanda civil para recuperar los fondos que Elena gastó, sabiendo que el origen era ilícito. No le va a quedar ni el vestido que lleva puesto. Gracias, Valenzuela. Asegúrate de que no haya ninguna consideración. Quiero que cada centavo que me robaron sea devuelto a la fundación de mi tío. Entré en la casa. El desorden de la fiesta abandonada estaba por todas partes. Copas a medio llenar, bandejas de comida carísima, flores que empezaban a marchitarse. Caminé hasta el despacho principal, aquel que mi padre había usurpado con tanta arrogancia. Me senté en el sillón de cuero, y abrí el cajón del escritorio. Allí estaba la foto de mi tío Mortimer. Parecía estar sonriendo. La humildad es un filtro, Julián, solía decirme. Pásalo todo por ese filtro, y lo que quede al final es lo único que vale la pena conservar. Había pasado la prueba. Había perdido a una novia codiciosa, y a unos padres tóxicos, pero a cambio, había recuperado mi libertad y mi respeto propio. Tomé posesión de lo que me pertenecía, no solo materialmente sino moralmente. El pobre Julián había muerto esa noche, y en su lugar, el verdadero heredero del legado de los Mortimer, finalmente tomaba el mando. Sentí un peso inmenso quitarse de mis hombros. Por primera vez en años, el aire en esa casa no se sentía pesado ni lleno de mentiras. Era mío. Todo era mío. Y lo mejor de todo es que no tuve que mover un dedo para destruirlos. Solo tuve que dejar de sostener sus mentiras, y dejar que la gravedad de su propia codicia hiciera el resto. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que las luces de las patrullas iluminaron por última vez la fachada de los Olivos. A veces, me siento en la terraza con una taza de café, y simplemente observo el horizonte, disfrutando del silencio que solo se consigue cuando te has despojado de los parásitos que te rodeaban. La justicia kármica no es rápida, pero es de una precisión aterradora. Mi padre aceptó un trato de culpabilidad, para evitar una sentencia larga, pero el daño ya estaba hecho. Perdió todo lo que realmente amaba, su reputación.
Ahora vive en un pequeño apartamento de una sola habitación, pagado por una pensión mínima que apenas le alcanza para sus gastos básicos. Irónicamente, vive en el mismo tipo de edificio que él llamaba agujero de mala muerte cuando yo vivía en uno. Me envía cartas de vez en cuando pidiendo perdón, hablando de lazos de sangre, pero las cartas se quedan sin abrir. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Y él rompió ese pacto, hace mucho tiempo. Mi madre intentó buscar refugio con sus amigas de la alta sociedad, las mismas con las que tomaba el té mientras se jactaba de su estatus. Pero en ese mundo, la desgracia es contagiosa. Le cerraron todas las puertas. Ahora, trabaja como vendedora en una tienda de departamentos, el mismo tipo de trabajo que ella despreciaba y llamaba servidumbre. A veces me pregunto si, cuando atiende a un cliente, recuerda la forma en que ella misma trataba a los camareros en mi mansión. ¿Y Elena? Elena fue quien peor lo llevó. La demanda civil, por el uso ilícito de fondos del fideicomiso, la dejó en la bancarrota absoluta. Tuvo que vender hasta el último de sus bolsos de marca para pagar los honorarios de los abogados. La última vez que supe de ella, estaba viviendo con una tía lejana en otra provincia, lejos de los círculos que tanto anhelaba. El vestido de seda de $5,000 terminó en una tienda de segunda mano para pagar una fianza. El lujo que ella tanto merecía, resultó ser un préstamo que nunca pudo pagar. A menudo la gente me pregunta por qué llegué tan lejos. No fue demasiado cruel, dicen algunos. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no les quité nada que fuera de ellos. Yo solo les quité el acceso a mí. Les quité el derecho de usar mi esfuerzo para financiar su desprecio. La verdadera venganza no fue dejarlos en la calle. La verdadera venganza fue permitirles ser exactamente quienes son, sin mi dinero para ocultar su carencia de alma. Vivir con humildad durante esos 2 años fue la mejor inversión de mi vida. Me permitió ver el mundo sin el filtro del interés. Aprendí que hay personas que te aman por lo que eres, y personas que te aman por lo que representas en su inventario de activos. Ahora, mi círculo es pequeño, pero es real. Mis amigos actuales me conocieron cuando manejaba aquel coche ruidoso y vestía camisas gastadas. Ellos no se sorprendieron cuando descubrieron mi fortuna, porque para ellos, yo ya valía lo mismo antes de saberlo. He convertido la Mansión de los Olivos en la sede de una fundación para jóvenes emprendedores que vienen de familias disfuncionales. Quiero que ese lugar, que una vez fue un monumento a la arrogancia de mis padres, sea ahora un motor de oportunidades para quienes realmente las valoran. Yo sigo viviendo de forma sencilla. Sigo usando mi reloj de plástico de vez en cuando, no por necesidad, sino como un amuleto contra la vanidad. Hoy, cuando camino por la calle, nadie sabe que soy el administrador de uno de los fondos más grandes del país. Y me encanta, porque la verdadera riqueza no es que todos sepan quién eres, sino que tú sepas quiénes son los que están a tu alrededor cuando las luces se apagan y los bolsillos están vacíos. A veces, recuerdo la risa de Elena en el restaurante y las palabras de mi padre sobre mi falta de ADN de ganador. En esos momentos, solo sonrío. Ganar no es tener la cuenta más grande. Ganar es poder dormir con la conciencia tranquila, sabiendo que no necesitas pisotear a nadie para ser grande. Ellos me echaron de su vida por ser pobre, pero al final, los únicos que terminaron en la miseria emocional y material fueron ellos. La codicia es un fuego que, si no se controla, termina quemando la casa de quien lo enciende. Yo solo me aseguré de que, cuando su fuego estallara, yo ya no estuviera dentro para quemarme con ellos. Ahora, la vida es tranquila. El aire es puro. Y por fin, después de mucho tiempo, puedo decir que soy dueño, no solo de mi herencia, sino de mi propio destino. Porque al final del día, la justicia no es algo que esperas que caiga del cielo. La justicia es algo que tú mismo construyes, cuando decides que ya no vas a permitir que te traten como menos de lo que vales. Me llamo Julián, y esta fue la última vez que alguien me llamó pobre y vivió para disfrutarlo.